Olga Ovejero y soy la jefe del servicio educativo del Museo Reina Sofía. Y yo soy Julia Ramón y soy coordinadora del área de mediación del Departamento de Educación. Bueno, el Museo Reina Sofía pues es un organismo autónomo desde que se aprobó la ley para ello, pero depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y bueno, es un museo radicado, como sabéis, en Madrid, pero de vocación nacional e internacional, por supuesto. Creo que todo museo tiene una línea estratégica que está directamente relacionada con su contenido específico, ¿no? Es decir, con su colección. Entonces, en lo que respecta al Museo Reina Sofía, hay una clara vocación investigadora, no solamente investigadora de la colección, sino a partir de la colección. Este matiz es importante. Y esa colección se plantea, es decir, tanto se investiga como se presenta al público huyendo de las formas, digamos, más tradicionales de enfocar la historia del arte como una narración única, unívoca, centralizada, y busca incorporar muchas narraciones que contribuyen a hablar de qué significa el arte y cómo se relaciona con su contexto, ¿no? Es decir, el contexto es importantísimo, más allá de lo que es la producción artística per se. Eso, digamos, como una de las líneas estratégicas importantes, ¿no? Y luego está el museo como tal también como espacio generador de conocimiento, pero no tanto como museo, o sea, como espacio que genera el conocimiento, como espacio en el que este conocimiento se genera colaborativamente, se genera en colaboración. Matiz también importante, ¿no? para lo que es el Reina Sofía. Lo importante es, digamos, el proceso a través del cual ese conocimiento se genera. No se trata de que el museo, sus expertos, los comisarios de las exposiciones generen un conocimiento que después se difunde al público, sino concebir que todo interlocutor que esté fuera del museo, y podemos hablar de colectivos de diferente índole, podemos hablar de un montón de agentes sociales, de la propia universidad, pues como digo, considerarles interlocutores que están generando ese conocimiento junto con el museo y de manera colaboradora, ¿no? Eso también es, algo central. Junto a la colección está también la línea estratégica que tiene que ver con la programación de exposiciones temporales, por supuesto, que creo que se distinguen en el Museo Reina Sofía por ser en su mayor parte o en un porcentaje importante exposiciones de tesis, ¿no? Que parten, por lo tanto, de una línea fuerte de investigación que después, si se puede, se incorpora también a la propia colección del museo. Sí. Y no sé, Julia, en ese sentido, la colección está en una permanente revisión y cuestionamiento. Sí que puede haber unos ejes principales o unas líneas de fuerza que van marcándola, pero se van incorporando y van surgiendo nuevos aspectos o relatos que antes no estaban incorporados. Y simplemente que todo esto tiene la idea de que el museo ya no hay tanto una diferenciación entre lo público y lo privado, sino más una idea del museo de lo común, ¿no? En una idea de que haya muchos más emisores, muchos más participantes en esa, y entonces el museo sí que busca de alguna manera erigirse en un museo de lo común. Yo creo que uno de los valores es esa necesidad de incluir a agentes, colectivos, etcétera, que hasta ahora estaban fuera totalmente del esquema de la institución museística en todos los ámbitos, tanto como generadores, como participantes o como usuarios. Es un valor que tiene que ver con la construcción del conocimiento de manera colectiva. Eso por un lado. También, como es propio de todos los museos, no solo de este, generar conocimiento a partir de la experiencia. Sí. Eso es central. Un conocimiento que además no es un conocimiento cerrado, sino sometido continuamente a debate. Es decir, creo que se pretende trabajar con el museo como foro, como valor. No sé si esto es un valor o es una línea estratégica, pero vamos, digamos como lugar donde se encuentran los diferentes conocimientos y se cotejan de alguna manera entre sí, ¿no? De cara a una construcción colectiva. Creo que también hay una intención inclusiva, ¿no? La inclusividad es uno de los valores del museo, con esa idea un poco que os venimos diciendo de tener en cuenta a múltiples agentes como interlocutores, ¿no? Y también a lo mejor también de la investigación y de la cultura como motor de la sociedad, como un elemento fundamental en la sociedad.
y que puede generar puede, de alguna manera puede fomentar ese debate, ¿no? Esas otras miradas. O sea, se trata de conocer también la sociedad contemporánea. Este sería también otro valor, ¿no? Otra línea. Es decir, pero conocer la sociedad contemporánea no de una manera cerrada, sino realmente planteamiento, o sea, dando a conocer los debates que existen, las cuestiones un poco más polémicas. Realmente los artistas creo que cumplen hoy en día la función de poner en alerta a la sociedad sobre cosas que están sucediendo. Muchas veces creo que son los primeros que las identifican y que las comunican, ¿no? Y entonces el museo, digamos, les da voz a los artistas para que de manera colectiva podamos reflexionar sobre lo que ocurre en la sociedad contemporánea. Y eso también es un valor, entiendo. Pues muy variadas y destinadas a un espectro de público, un abanico de públicos amplísimo y diverso, ¿no? El museo organiza desde actividades que podemos considerar académicas, empezando por la programación de los másters que se organizan desde el centro de estudios del propio museo, hasta seminarios, conferencias, digamos, este tipo de actividades en las que se cuenta con personas que tienen una trayectoria en el ámbito académico pues destacada, ¿no? Luego actividades que están más centradas en el debate público, ¿no? Hablábamos de la importancia del debate, pues todo tipo de mesas redondas, debates en el auditorio, debates en pequeño formato, en fin, un poco también con un espectro muy variado. Luego las actividades lo que se suele entender por actividades culturales, centradas sobre todo en el audiovisual, ciclos de cine, y también en las artes en vivo, performance, danza y demás ahora mismo. Y encuentros con artistas, por ejemplo, es verdad, también, sí, encuentros con artistas, ¿no? En general, todo aquel artista que viene y presenta su obra tiene un encuentro con o bien el comisario y con el público. Sí, encuentros que no se plantean solamente como un contar de qué va la exposición que se presenta aquí, sino también como un diálogo generalmente, ¿no? Es decir, por eso se encuentra, no es conferencia, es decir, es esa idea un poco de poder plantearle al artista cuestiones, ¿no? Y luego todo el abanico que ofrecemos también de visitas para público general. Digamos, entramos ya en el terreno de actividades no tanto que se realizan no tanto en espacios culturales de los que dispone el museo, como auditorios, salas de reuniones y tal, sino en las propias salas de exposición y que están más vinculadas a la visita comentada. Visitas, básicamente hay dos programas, ¿no? Uno más centrado en la colección, que la recorre de diferentes maneras, tanto transversalmente como abordando aspectos de la colección en detalle, en profundidad, y luego un programa específico para una selección de exposiciones temporales. No se pueden abordar todas porque la programación es amplísima, pero sí un porcentaje relativamente amplio de exposiciones temporales. Junto a las visitas hay otras formas de relación con el público general, diríamos, que no se realizan bajo un formato de actividad. Es decir, ahí también se ofrece al público la posibilidad de disponer de mediadores que están presentes en la sala del museo y con los que se puede hablar, ¿no? Ahí entramos en otro tipo de dinámica diferente. No es que el museo ofrezca una actividad a la que el público asiste, una actividad cerrada, una actividad que tiene un formato determinado, sino que el público hace suyo la colección o hace suyo el contenido del museo y se dirige al mediador planteándole lo que estime conveniente, ¿no? O sea que ahí intentamos también que más allá de las actividades culturales se generen otras formas de relación. Y luego entraríamos en todo el terreno también muy amplio de actividades educativas que presentan, con respecto a todas las que he mencionado hasta el momento, la particularidad de que están dirigidas a sectores de público concretos y más centradas también en aquellas edades en las que todo el mundo está sometido a un proceso de educación formal. ¿Vale? Entonces, tenemos desde actividades escolares para los diferentes niveles educativos, básicamente talleres, pero también visitas, actividades para niños y adolescentes en fin de semana, para familias. Las actividades procuramos escapar un poco del formato de visita-taller convencional, o sea, procuramos ofrecer a estos públicos una experiencia
distinta a la que se viene ofreciendo en otras instituciones culturales o a los formatos clásicos, ¿no? Que ya podemos considerar clásicos en la mediación con estos públicos. Y luego también todo tipo de talleres o actividades muy experienciales para públicos con discapacidad. Además de ofrecer el acceso a las personas con discapacidad a todo el abanico de actividades que he mencionado desde el principio. ¿Vale? Pues esto así un poco sí. en resumen. Sí. Os comentábamos antes que existe un grupo de mediadores que está de manera permanente en las salas para ofrecer atención al público, ¿no? Para atender sus preguntas, etc. Bueno, una de las funciones de los mediadores es también realizar periódicamente encuestas al público, lo que nos está proporcionando un conocimiento de qué público tenemos, más o menos, ¿no? De sus expectativas, con cuánto tiempo viene al museo, bueno, una serie de cuestiones que ellos exploran. Por otro lado, el museo también ha formado parte de un proyecto de estudio de públicos de museos que ha llevado el Ministerio de Cultura y bueno, nosotros éramos uno de los museos estudiados, ¿no? O sea que a día de hoy sí podemos decir que tenemos datos, pero esos datos quizás son datos sobre el público que ya acude al museo. ¿De acuerdo? Es decir, conocemos el público que viene, más o menos qué características tiene, conocemos el no público, es decir, sabemos qué sectores sociales no acuden, pero lo que sí nos faltaría es un estudio un poco de cómo se podrían ganar otros públicos y qué características tienen esos públicos que no vienen y que son los que producen, digamos, esa distancia que se produce entre el museo y el público general o entre el museo y la ciudadanía, ¿no? O sea que sí que, digamos, que el problema yo creo que tienen los museos es que muchas veces, y hablo en plural porque creo que no somos solamente nosotros, estudiamos el público que ya tenemos, pero es que hay que estudiar el resto. Claro. Y de esa manera eso permitiría programar de otra manera también. Sí que estamos un poco trabajando, pero en una medida como muy de cada área, digamos muy particular, no a nivel de museo, en intentar ampliar nuestros públicos. Pero sí que es verdad que son medidas como bastante sencillas, sin grandes estudios, sino un poco bajo la experiencia que tenemos cada uno con nuestros públicos. Pero verdaderamente sí que sería necesario un proyecto más a gran escala. Bueno, yo creo que hay un factor, en el caso concreto del Reina Sofía hay un factor determinante. Antes nos preguntabas dónde está el museo, y el museo, como sabéis, está en Madrid, entre Atocha, que es una de las puertas de acceso a Madrid más importantes, con el barrio de Lavapiés detrás. Entonces, nosotros nos encontramos en un espacio, en una institución que ahora mismo se encuentra entre los imperdibles de las propuestas de ocio y cultura de todo aquel que visita Madrid, público internacional, público nacional, etcétera. Pero por otro lado, como os estábamos comentando, las estrategias o la línea que quiere seguir el museo y por supuesto consecuentemente educación es un trabajo más significativo, una relación diferente con el público. Pero eso es difícil cuando un gran porcentaje del público que tú recibes es un público que está acostumbrado a una... Pero yo creo que esto va mucho más allá de la escena cultural, ¿no? Es una cuestión ya educativa de la sociedad de hoy en día, de todo aquello que nos rodea, donde eso, pues visitar el museo significa venir, ver algo que pueda ser lo más importante, que suele ser la pregunta más recurrente, y salir del museo y, por lo tanto, luchar contra, que también es un público que por supuesto tiene todo el derecho del mundo a asistir al museo, que vamos, no estamos en contra de eso, pero es verdad que sí que produce una dicotomía entre el trabajo que muchas veces se quiere hacer, mucho más en profundidad, más significativo, más de pensamiento, de reflexión, y como, por desgracia, la cultura de hoy en día se fomenta, ¿no? Sí, yo creo que con las expectativas que trae el público real. Exactamente, ¿no? Y los tiempos que trae, ¿no? Eso por un lado, y que tiene que ver un poco también con un elemento que es la espectacularización de la cultura que se está viviendo, y que donde la institución museística le es difícil competir con otras opciones de ocio,
Pero claro, al final también está ahí en una situación donde parecerse mucho también es muy delicado y puede ser muy negativo, tiene que tener una serie de elementos diferenciadores. Entonces creo que precisamente creemos que departamentos de educación o otras maneras, estrategias y otra intención de trabajar con el público, pues evidentemente sería un elemento diferenciador frente a otras ofertas. Eso por un lado. Y por otro lado también estaría el tema de que creo yo que la propia arquitectura de dos edificios que no comparten similitudes, ¿no? Un edificio que era un antiguo hospital, el edificio Nobel, que nos traen, por supuesto, elementos muy positivos, pero sí que es verdad que hay una serie de elementos de pedagogías invisibles o que sería interesante poder trabajar más ampliamente, es decir, que el trabajo pedagógico no estuviera reducido al ámbito del Departamento de Educación, sino que de alguna manera involucrase a muchos más departamentos y muchos más elementos, porque en definitiva cuando tú llegas a un espacio, tu imagen, tu percepción de ese espacio y de lo que vas a ver allí viene conformado pues desde cómo te recibe la persona, en qué espacio está, si es luminoso, si no es luminoso, un montón de factores que hacen que eso sea una vivencia más positiva o menos. Como servicio, como departamento, estamos divididos en 4 áreas. Una de ellas sería el área de mediación, que abarca todas las visitas e iniciativas de relación con el público adulto, en general. Luego a lo mejor desarrollas un poquito el área de mediación. Sí. Y luego hay otras 3 áreas, ¿no? El área de escolares o educación formal, que abarca todas las actividades, visitas y programas o proyectos para el público escolar. Básicamente de primaria y secundaria, aunque este año hemos empezado también con la educación infantil. Luego tenemos el área de educación no formal, podríamos llamar, o a veces decimos, bueno, pues niños y jóvenes, ¿no? Que abarca más todo lo que son actividades que son educativas, pero que entran en el terreno del ocio. Más que de la educación formal, y luego tenemos un cuarto área de accesibilidad, a través de la cual, como decía antes, hacemos accesibles todos estos programas o bien desarrollamos propuestas que son específicas para personas que tienen necesidades especiales, aunque cada vez en mayor medida se intentan hacer actividades inclusivas que parten de un diseño para todos y que están orientadas a todo tipo de público con y sin discapacidad, ¿no? Bueno, pues empezando por las actividades escolares, disponemos de 3 programas educativos en primaria diferentes para cada uno de las etapas de los ciclos de la educación primaria. Tenemos una actividad específica para la educación infantil y talleres que se van renovando cada año para la secundaria. De alguna manera las propuestas están en lo que son programas educativos muy diversificadas, es decir, no tiene nada que ver la política educativa que se hace en primaria con lo que se hace en secundaria, es completamente diferente y los formatos también lo son. En primaria básicamente estamos ofreciendo actividades muy experienciales, donde muy poco contenido se transmite a través de la palabra, a través de otro tipo de manifestaciones artísticas, mientras que en secundaria sí introducimos el diálogo con el alumno porque ya hay una madurez y una capacidad de reflexión que creo que hay que aprovechar como para acercarse a las obras y sobre todo a los contenidos, ¿no? Y luego elegir siempre exposiciones con secundaria que llevan al alumno a un mejor entendimiento de la sociedad contemporánea. No suelen ser exposiciones estrictamente artísticas, tampoco la mayor parte de las exposiciones que programa el museo lo son, ¿no? Con lo cual simplemente lo que hacemos es implementar para ese público específico la propia línea estratégica que el museo está siguiendo en ese sentido. Pasaríamos, a veces con escolares también hacemos proyectos de más larga duración, es decir, proyectos en los que un grupo escolar trabaja con nosotros durante varias sesiones de trabajo, ¿no? Y además los proyectos con secundaria conllevan siempre también la visita del educador al propio centro educativo, es decir, el mediador o educador en este caso sale también fuera de las fronteras de los muros del museo, que me parece que es interesante. Para las familias, se va ofreciendo una programación a lo largo del año. Suele ser una actividad en salas también muy experiencial,
los domingos. Hay programas también de educación audiovisual, es decir, ciclos de cine. Hay talleres específicos basados en exposiciones temporales y acabamos de estrenar una actividad también para niños muy chiquititos de 4 a 6 años. Bueno, pues para que, digamos, como la familiarización con la cultura es una cuestión de impregnación, es una cuestión de que te vaya impregnando desde muy pronto, pues bueno, pues hemos decidido si se puede empezar antes también, ¿no? Luego con los jóvenes tenemos una política muy específica que se basa en la medida de lo posible en la participación de los propios jóvenes y en fomentar su capacidad para tomar decisiones y para establecer de manera autónoma una relación con el museo, no tanto con el museo como con la cultura en general, ¿no? Con los artistas también. Entonces, bueno, tenemos un proyecto permanente, un grupo de jóvenes que trabajan con nosotros de manera permanente y que generan actividades para otros jóvenes. Y aparte de esto hay talleres puntuales también para jóvenes, para adolescentes y un proyecto que hicimos este año por primera vez y que salió muy bien, que es un proyecto de taller convivencia con artista. ¿De acuerdo? Digo convivencia porque están varios días con él y entran un poco en un proceso creativo a partir de ese encuentro más intenso y más largo en el tiempo. Bueno, la propia elaboración de los programas educativos es un proceso colectivo. Normalmente, primero, es un proceso colectivo además, con personal de dentro del museo y con personal de fuera del museo. O sea, el departamento educativo tiene muchísimos, muchísimos, nos gustaría tener todavía más, ¿no? Pero tenemos bastantes colaboradores. Entonces, en realidad es un proceso, hay un primer momento de toma de decisiones que no depende solo de nosotros, tiene que ver, por supuesto, con la propia programación del museo. Pues evidentemente, si vas a ofrecer unas visitas comentadas, exposiciones temporales, es porque partes de una programación de exposiciones que no depende de nosotros, ¿no? Con lo cual, hay una realidad de lo que el museo programa y a partir de ahí se van tomando decisiones sobre qué vamos a hacer nosotros, programas educativos o de mediación, ¿no? Y una vez que se han tomado las decisiones, que las tomamos, pues como decía antes Julia, en colaboración con la jefa de actividades públicas, con el subdirector del museo, muchas veces a propuesta nuestra, otras veces son los otros departamentos los que nos dicen, oye, en esta exposición nos gustaría que incidierais, pues venga, es decir, influyen diferentes factores y entonces ya viene, digamos, el proceso de adquirir el conocimiento sobre el tema que vamos a trabajar y el proceso de generar un formato educativo o generar un diseño educativo. Entonces, para adquirir el conocimiento vamos a las fuentes del conocimiento, entendiendo por ellas pues, a los comisarios, a los compañeros que están coordinando las exposiciones temporales y digamos hay una primera fase un poco de familiarizarse con todo el contenido, ¿no? Y a partir de ahí va surgiendo el diseño. Los diseños a veces son diseños del propio departamento educativo, es decir, a partir del contenido X vamos elaborando un taller en el que de alguna manera seleccionamos parte de los contenidos, de alguna manera en cierto modo recomisariamos, porque del contenido global de una exposición temporal probablemente para un colectivo determinado nos interese una parte, claro, no todo, ¿no? Con lo cual hay una labor, hay un poco de selección que es muy importante y de idear las estrategias pedagógicas que son muy diferentes según el tipo de público. No es lo mismo una estrategia pedagógica que tenga que ver con la narración y con el estímulo de un debate para una visita dialogada que una estrategia pedagógica que tenga que ver con estimular un proceso creativo de taller a partir de un contenido, ¿no? O sea que y este proceso, como digo, de hacer la propuesta propiamente pedagógica, a veces la hacemos nosotros solos, que nunca es una persona, siempre somos 2 o 3 del departamento educativo, pero yo diría que con más frecuencia la hacemos colaborando con personas de fuera del museo. Y pueden ser desde artistas que nos ayudan, hasta los propios educadores, es decir, las personas que implementan y los mediadores, las personas que implementan directamente la actividad con el público van a entrar en una parte del proceso, segurísimo. Quizás no entren desde el minuto 1 del diseño, pero en el momento que el diseño está medio encaminado, lo van a perfeccionar, lo van a modificar, etcétera, etcétera. Aparte de que lo van a modificar seguro una vez que la actividad ha comenzado, porque hay que ajustarla, ¿no?, a la realidad del público. Pero como digo, eso, a partir de una colaboración, una interacción entre artistas, educadores, nosotros, etcétera.
y partiendo de una en otra dirección o al revés. Hay veces que un diseño parte de aquí y los educadores nos ayudan a perfeccionarlo, y hay veces que un diseño parte de los mediadores, los educadores y los artistas acuden a nosotros y aquí le damos la forma definitiva, ¿no? Pero en cualquier caso siempre es un proceso en el que intervienen bastantes personas. Sí. Un equipo de educadores que desarrollan todos los programas que he dicho, escolares, para familias y demás, que son colaboradores externos del museo. Además hay un equipo de voluntarios culturales que desarrollan visitas escolares, un grupo de 30 personas de la tercera edad que desarrollan también un tipo de mediación, bueno, que tiene otro tipo de valores intergeneracionales y que también aportan mucho. Y luego está el papel de los artistas, que también estamos intentando que cada vez tenga más peso. Y pueden ser tanto desde artistas que median sobre su propia obra creativa, un artista que en un momento dado media sobre su propia exposición, hasta artistas que dialogan, cuya obra, digamos, la invitamos, la hacemos venir para que dialogue con la obra de otro artista diferente. Eso también lo hacemos bastante, por ejemplo, en talleres infantiles, ¿no? Así, como digo, el espectro de mediadores o de personas que trabajan con el público es muy amplio. Entre los artistas, además, no solamente son artistas plásticos, estamos trabajando también con músicos, con personas vinculadas a la danza, al cine, etcétera. Sí, es muy rico. Y ahora entramos un poco en la formación y perfiles de cada uno de los equipos. Y también un poco una distinción es que los educadores y los mediadores o los artistas básicamente entendemos que son parte de nuestro equipo. Algunos las colaboraciones son, digamos, más puntuales y otras son más en proyectos de largo recorrido, pero para nosotros son todo parte del equipo de educación. La cuestión ha sido que en el caso concreto de la mediación y de información, que no depende tanto de nosotros, pero con quienes estamos estrechamente ligados también, porque nos dan una cantidad de información imprescindible para luego desarrollar nuestros programas, a lo mejor no tanto por el lado pedagógico o educativo, pero sí en la logística, en saber interpretar o leer claves del público. Pues bueno, estos dos equipos, por el número de horas que están en el museo y por el tipo de organismo en el que trabajamos, el Museo Reina Sofía, pues no pueden ser contratados directamente y están contratados a través de una empresa, está externalizado este servicio. Pero en cualquier caso, bueno, en el caso de los mediadores, que es el que yo más conozco, los perfiles, estamos hablando de un personal con una formación, yo diría casi, desde luego, siempre como mínimo una licenciatura, un máster. Normalmente valoramos muchísimo un máster que esté vinculado con arte contemporáneo, porque las líneas de trabajo del museo hacen que sea, digamos, un bagaje que si ya lo llevas es bastante positivo, porque si no supone una carga enorme. Y evidentemente con una disposición para trabajar con todo el público, por supuesto idiomas, inglés como mínimo, porque de hecho ahora mismo hay una visita que es Guernica, historia de un icono, que todas las semanas, se hacen 2 sesiones en inglés. Y desde luego es un museo en el que el público francés, el público italiano, público de muchas nacionalidades acude con bastante asiduidad, entonces por lo tanto alemán. Es verdad que no conocen todos esos idiomas, pero digamos que normalmente tienen todos un segundo idioma. Un poco yo diría, nuestra experiencia es que para la relación con el público y con un grupo, cuanto más interdisciplinar sea el equipo, mejor. Es decir, que cualquier departamento educativo se enriquece muchísimo de tener educadores de diferentes perfiles. O sea, la combinación entre una visión más teórica del arte y sus implicaciones y una visión más ligada a lo creativo es una combinación perfecta. Luego entraríamos en los proyectos de accesibilidad, donde la línea del trabajo es, como decía antes, de diseño para todos, con lo cual las actividades que se ofrecen para público de primaria en muchas ocasiones son también las actividades que ofrecemos
para público con discapacidad, porque ya desde el principio las concebimos para que puedan ser actividades que disfruten esos dos tipos de público, ¿no? Además del acceso a todas las visitas que hacen los mediadores, a las visitas a las exposiciones temporales y demás, bueno, pues a través de las herramientas que necesita este público, desde los lazos de inducción magnética o los intérpretes para la comunidad sorda, hasta facilitar para la comunidad ciega, para las personas ciegas, pues visitas táctiles, ¿no? Y interesante también señalar que últimamente, llevamos ya un par de años y vamos a intentar ampliarlo, estamos intentando ofrecer actividades culturales en las cuales el productor cultural sea la persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Bueno, este año en mayo precisamente vamos a ofrecer una experiencia de visita que es para público general, pero la persona que desarrolla la visita es una persona ciega que lo que va a transmitir al público es cuál es su percepción de las obras de arte de las cuales va a tener acceso táctil, ¿no? De la misma manera, bueno, pues hemos programado desde conciertos con músicos ciegos hasta obras de teatro en los cuales los actores son sordos, en fin, intentando, digamos, porque ahora mismo realmente hay muchísimo movimiento cultural entre las personas con discapacidad y estamos intentando que el museo dé visibilidad a estas personas como productoras culturales. Sí, en ese sentido, nosotros creo que utilizamos el término mediación de una manera más restringida que en otras instituciones. Es decir, la mediación se puede definir como un término equivalente a lo que es la labor didáctica del museo en general, y en nuestro caso lo estamos utilizando para una de las áreas de trabajo concretas dentro del departamento educativo, o sea que digamos que diferenciamos entre programas pedagógicos y programas de mediación. ¿Por qué? Porque no queremos renunciar, digamos, al hecho de que el museo tiene que ver con la educación, más con la educación que con la pedagogía, o sea, solemos utilizar más el término programas educativos o educación, y lo vinculamos, digamos, a aquellas edades, sobre todo, ¿no?, a ese público que está todavía inmerso en un proceso educativo que es por el que tiene que pasar, digamos, un proceso educativo que es obligatorio y que además le corresponde por edad. Pero ¿qué ocurre? Que la educación es un proceso que dura toda la vida. Y a partir del momento en que consideramos que una persona está básicamente educada o educada, digamos, dentro de lo que es el ámbito oficial, se sigue autoeducando. Y es ahí donde nosotros consideramos que entramos en el terreno de la mediación. ¿De acuerdo? Es decir, mediar es establecer un puente entre un contenido y una persona interesada en ese contenido, pero no es necesariamente educar, que consideramos que es un concepto que incluye otros muchísimos aspectos, no solamente cognitivos o de contenido, sino emocionales, de desarrollo personal, de crecimiento personal, una serie de cosas. Que nosotros vemos ahí un matiz y de hecho utilizamos esa doble terminología, ¿no? Y eso nos sirve también cuando hablamos de mediación entre nosotros, sabemos que estamos hablando de los programas para adultos. Es una forma de reconocer una de nuestras áreas de trabajo, ¿no? Luego la mediación también tiene otros elementos, o sea, estos itinerarios que los mediadores ofrecen, como en formato, digamos, de visita dialogada, porque no llega a ser como una visita comentada tradicional. Exactamente. Es decir, no es que no llegue a ser, es que no queremos que lo sea, claro. Digamos. Luego también estos itinerarios ofrecen como materiales didácticos para hacer la visita de manera autónoma. Hay la posibilidad, además, que eso no sé si me parece que no lo hemos mencionado todavía, Julia, de que si el público plantea que hay una parte de la colección que le interesa, el mediador le acompaña o digamos, le ofrece una especie como de breve visita individualizada, podríamos decir. Y luego hay unos materiales complementarios que se ofrecen en áreas de interpretación también. Es decir, publicaciones, archivos documentales, material audiovisual, etcétera, que viene un poco a complementar el contenido de la colección del museo. Sí. Con lo cual sería también función de los mediadores asesorar, primero comunicar que estos materiales existen y asesorar también en la utilización de los mismos. O sea que acaba siendo un repertorio bastante variado de funciones, ¿no? Todas ellas tienen que ver con atención al público, pero son varias, no es una única manera de enfocar la relación con el público, son diversas. Y luego, en lo que respecta al resto de programas que llamamos programas educativos, quizá de manera general podríamos decir que se diferencian de los programas de mediación en que son actividades más cerradas. El museo tiene más determinado en cada una de ellas, dependen menos de la iniciativa del público.
De hecho, hemos tenido hasta problemas a la hora de cómo anunciarlo. Al principio llevaba una camiseta que tenía un interrogante, no se les identificaba. Hemos probado con varias líneas, desde hablemos de la colección, planifica tu visita, unas parece que reducen el mensaje, otras es difícil porque además cada uno que entra por la puerta lo percibe de una manera. Entonces sí que es verdad que seguimos, también es un proyecto en continuo cuestionamiento a todos los niveles. Sobre todo es que el público espera acudir a una actividad cultural. Claro. Espera o venir autónomamente y no disponer de ningún tipo de interlocución, o bien acudir a una actividad cultural que está cerrada en el tiempo, que está cerrada en su contenido y que el museo te la ofrece hecha y dada, ¿no? Claro. Entonces, esta otra opción, pues realmente es que está poco explorada, y puesto que el público no está habituado a que exista, no la esperan, claro. ¿no? Y la primera reacción es de sorpresa, claro. Exactamente. Hombre, la realidad es que los temas se trabajan y que algunas veces se generan, no digo conflictos, pero sí algún diálogo un poco más tenso con alguien con alguna persona del público, claro que sí. Claro que sí. Así hay que asumirlo con naturalidad y ya está. Así es, no se pueden obviar ciertos temas. Exactamente, no. En el caso de los mediadores, en ese público que decíamos, esa mediación libre, que no está encapsulada en ninguna visita o en un formato, sino que es libre, sí que nos encontramos con que muchas veces pues preguntan si es gratuito, no entienden que eso sea gratuito, no entienden que se sorprenden. Hay veces que hasta la reacción es un poco como un poco a la defensiva, ¿no? Pero también entran las variables que decíamos antes, ¿no? Esta idea de lo que es la cultura hoy en día, de qué espero del museo, cuál es mi visión, ¿no? Que el museo es un lugar donde aún sigo yendo a contemplar algo y a que me cuenten una historia. Y de repente hay alguien que te dice que intenta romper ese molde e intenta que tú participes. Pues bueno, lamentablemente la cultura española o la educación española no ha fomentado enormemente eso, y con el público adulto algunas veces nos encontramos con que hay un cierto, no diría rechazo, pero desde luego sorpresa hay. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando entran en las visitas y ven esa ruptura y atisban, porque tampoco podemos a partir de una visita generar un cambio radical, pero bueno, atisban que hay un giro, ¿no? y que estamos buscando otro modelo, ofreciendo otro modelo de museo. Sí que hemos encontrado, como antes hemos adelantado, un público fidelizado, que vuelve de hecho, al principio del proyecto, al ser un número bastante limitado de mediadores en una casa tan grande, digamos, la difusión en los medios era bastante limitada, porque nosotros mismos teníamos un cierto miedo a ver cómo respondían, ¿no? Y sí que hemos visto que ha habido un boca a boca, sí que hay un público que repite y viene a todas las visitas y que trae Esa es una tónica en los programas de mediación y en los programas educativos. O sea, no sé si eso es un síntoma de que algo va bien, pero sí que es un museo de público, es decir, es un museo orientado al público internacional también, y que tiene mucho público turístico que evidentemente viene una vez y luego espera un montón de años hasta que vuelve, ¿no? Pero el público local sí tiende a repetir, o sea que sí que en ese sentido hay una fidelización. Esa sería una de las respuestas positivas. Y con respecto al proyecto de mediación, yo diría que hay una primera reacción de sorpresa y luego una segunda reacción de agrado, una vez que se conoce el servicio, ¿no? Sí. Y además es uno de los... El Departamento de Educación, desde luego, pero el servicio de mediación es uno de los servicios que recibe más felicitaciones. Otro reto sería incorporar a la propia ciudadanía, a la propia comunidad como mediadora. Es decir,
que el museo no sea solamente un lugar, de hecho ya no lo es exclusivamente, un lugar donde los programas culturales se diseñan y se ofrecen, sino un lugar que da cabida a programación cultural o a debates o a la participación o a producción que genera la propia comunidad y que esa producción cultural tenga lugar en el museo como espacio donde, bueno, donde ese conocimiento se genera y que además da visibilidad a esta producción cultural externa, ¿no? Eso es. Además es que tampoco me gusta hablar de externo e interno, sino que realmente la capilaridad con la comunidad sea mucho mayor. En ese sentido, el papel del mediador profesional no sería tanto difundir un conocimiento como ejercer una especie de coordinación o un papel puente para que en el museo acontezca, se ofrezca el conocimiento generado por los demás también. Claro. El museo tiene pendiente, es una de las asignaturas pendientes, el desarrollo de aplicaciones móviles y demás, que bueno, por diferentes circunstancias, no tanto técnicas como del propio espacio del museo, que es difícil para ello, es decir, no se conecta bien. En fin, hay una serie de cuestiones que son logísticas y que han llevado, bueno, pues yo diría que a un cierto retraso en este terreno, y sí que por supuesto que es algo que hay que desarrollar, sí. Que tienen que tener una capacidad mucho más de escucha que de hablar. Para mí ese sería uno de los grandes dilemas, ¿no? Porque ellos tienen, insisto, nosotros les dotamos de esas herramientas para que ellos tengan todo ese conocimiento sobre la colección, sobre las líneas que marcan, definen, pero ese conocimiento vale en el momento en el que yo soy capaz de identificar como a esa persona que entra por esa puerta y me hace esa pregunta, puedo vincularlo con todo lo que yo tengo en mi cabeza. Y cuando lo adapto y lo singularizo y a las necesidades de esa persona, es cuando yo estoy consiguiendo lo que pretende, ¿no? El objetivo principal del proyecto de mediación. Por lo tanto, tengo que tener los ojos, los oídos, porque además no es solo verbal, muchas veces son... no solo verbalmente una persona te dice lo que quiere, pues bueno, se trata de eso. Sí, yo les diría también como consejo que es una profesión en la que tienes que estar dispuesto a la formación continua. Porque los contenidos van a cambiar siempre, pero no van a cambiar siempre solamente porque las instituciones culturales tengan una continua programación que siempre varía, ¿no? De diferentes contenidos, exposiciones, etcétera, sino también porque la propia sociedad cambia y las maneras de generar el conocimiento y de transmitirlo van cambiando, con lo cual digamos que es un tipo de profesional que tiene que estar muy alerta y dispuesto a formarse continuamente y a seguir manteniendo su entusiasmo por los contenidos en los que se va formando, porque lo tiene que compartir.